Noob Studio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este es el episodio número 4 de su podcast de salud mental. Dualmente, si no han visto el episodio número 3, los invito. Estuvo, válgame la redundancia, de invitado el doctor Micas. Estuvimos hablando un poquito ahí de salud mental desde su experiencia profesional. Y bueno, pausen este video o este podcast en Spotify para que puedan regresar y aventárselo y luego ya regresan y seguimos con una muy buena historia. Hace poco le estaba contando a Iván, que ustedes no lo ven, pero está aquí atrás de las cámaras, que es el productor, que mi mamá me preguntó que cómo estaba con el proyecto y la verdad me siento muy bien, me gusta mucho hablar y compartir un poco con ustedes de mi vida y ese fue el tema. Me dice que sí me siento bien compartiendo un poco de mi vida personal y la verdad no tengo ningún problema. Aunque hoy puede ser el día. No he dicho nada tan personal, pero igual así, pues es mi manera de ponerle ejemplos a ustedes de algo que ya viví y cómo me sentía y cómo quiero que vean mi percepción y cómo afronto varios problemas o situaciones. Y con eso les quería, hablando de contar una pequeña historia que hace unas semanas, algunos días, pasé. Es un poco chistoso y dramático al mismo tiempo, pero hace poco busqué a una persona que ya tenía un poco de tiempo sin hablarle. ¿Por qué? Porque se terminó una relación por ahí y pues ya no tuve la necesidad de buscarla ni nada. Aunque al principio fue un poco difícil, pero pues ya no tenía realmente ninguna razón. Más que, según yo, él lo estaba haciendo de una manera madura, buscarla para hablar ciertos temas y concluir ciertas cosas que habían quedado ahí volando. Estuve buscándola de cierta manera porque no le hablé al principio, pero después pues terminé hablándola, ¿no? Cosa que creo que ahí fue el primer error. Terminé hablándole, vio todos mis mensajes, le dije que si nos veíamos en X lugar. Y adivinen qué, pues me dejó plantado. Entonces ahí empieza como que lo dramático de la historia. Y estuve buscándola un tiempo, estuve esperándola más bien para pues poder hablar, ¿no? Y según yo estaba todo muy bien, lo estaba tomando, como les digo, según yo de una posición madura, que después me di cuenta que no. Después de que me haya dejado plantado, estuve en un parque, en una banca, intentando tratar de calmarme, de pensar las cosas de una manera un poco más fría. Y pues terminé mandándole mensaje a dos amigos. Uno de ellos, Iván, que está aquí, que no lo ven, como les digo. Y fue el primero que me contestó. Y el otro me contestó un día después, pero ahorita voy con eso. Me contesta Iván y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues para que no estés ahí, si quieres lánzate aquí al estudio y ahorita platicamos. Y vemos qué es lo que pasa. Y ya, pues después de ahí, llegué aquí al estudio y estuve platicando con él. Después de un buen tiempo que estuvimos platicando y yo un poco sentimental. Y triste, la verdad. O sea, sí me sentía un poco mal. Sentía la verdad que lo había perdido todo, pero luego ya caí en cuenta que no era así. Platicando con Iván me comenta, oye, ¿sabes qué? ¿No has pensado o te recomiendo más bien que bloquees a esta persona por tu paz mental? ¿Por qué? Porque pues vas a estar ahí igual tratando de buscarla, hablándole y muy probablemente la situación se empeore. Que no estaba mal la situación, porque de hecho yo tomé mi distancia y no la molesté en ningún momento. Pero el consejo que me dio Iván, les soy bien honesto, la verdad sí pensé mucho tiempo en hacerlo. O sea, pensé días. Y estaba con que si bloqueaba o no bloqueaba a esta persona. Y total, después de días, pues terminé bloqueándola. Pensé las cosas en esos días. Traté de ser frío en mis decisiones. Y bueno, pues la bloqueé. No se siente muy bien porque la verdad todavía tienes esa necesidad de estar en contacto con esa persona. Y no fueron días tan fáciles.
la verdad. Pasa que me voy sintiendo más tranquilo, que ya no tengo esa necesidad de estar viendo en cada momento qué está haciendo ni nada. Ni iba, la verdad, a buscarla desde otro perfil ni nada, porque pues eso sí ya me da flojera. Y creo que me ayudó. Y bueno, fue difícil aceptarlo durante que iban pasando los días, hasta que empecé a entenderlo. O sea, todo esto es un proceso. Y parte de ese proceso pues es aceptar, ¿no? Que ya se tiene que acabar esto, que tienes que seguir. Y el segundo amigo me dio unos mensajes un poquito más directos, ¿no? Y yo les decía que le comentaba a él que parecía que ahora no servía de nada ser una persona con sentimientos y que ya nadie quería eso. Y me dice, bueno, es una tontería lo que dices, porque pues todas las personas tenemos sentimientos al final de cuentas, sean buenos o sean malos. Entonces sí creo que estaba siendo un poco pesimista en ese momento, y él aclaró un poco mi panorama, y a lo mejor no siendo agresivos, pero siendo directo al punto, ¿no? Y ya me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar como recomendación que al final de cuentas esto ya pasó, ya pasaste por ahí, te sientes mal, te hizo sentir mal o tú te hiciste sentir mal, como lo quieras ver. Pero lo que sigue ahora es enfocarte en ti mismo, que muy probablemente sea algo muy sencillo lo que me haya dicho, o no tan rebuscado, pero es indispensable, es indispensable la verdad. Enfocarse en sí mismo, el entender que la única persona que nos va a ayudar a superar o nos va a hacer que nos estanquemos somos nosotros mismos. No hay otra clave más que eso. Sí, vas a tener que pasar, o sea, es inminente que llores, que te sientas triste, vas a tener que pasar por ahí, así es esto. Pero la clave está en no quedarse ahí y superar esto, salir de ahí. Y el único que va a estar ahí eres tú mismo. Eso tenemos que tenerlo bien, bien en claro. Dejar de pensar que esa persona, que no hay otra como esa persona, que te va a hacer sentir lo mismo, que tu mundo se acabó, que ya nada va a funcionar y te sientes a la mitad y te sientes incompleto, como lo quieras ver. Hay que quitarse, o más bien hay que caer en cuenta que solamente nosotros somos lo que necesitamos, como les digo, para salir de ahí. Una psicóloga mencionaba que la dependencia emocional se puede comparar con el vicio de una droga. Y sí le creo. Sí le creo. A lo mejor yo no he estado a ese nivel, pero sé que sientes que algo te está faltando y que te sientes incompleto y que no vas a funcionar de la misma manera sin esa persona o sin lo que te hace sentir esa persona. No les digo que exageren. Al contrario, les comento este ejemplo porque es algo muy serio. Conozco personas que no han podido salir de eso esperando a que la otra persona todavía les resuelva la vida o regrese con ellos para que se sientan bien. Pues está muy mal. Y lo he vivido de una manera muy, muy cercana. Entonces tampoco yo pues quería estar ahí. Cuando hacemos a una persona nuestro todo, nuestro mundo, nuestro universo, que en ese momento se escucha romántico cuando dices que eres todo para mí, es ahí donde te das cuenta que esa persona realmente, o sea, seriamente se está haciendo todo para ti. Y te estás quitando un poco de valor, ¿no? Creo yo. Y es donde viene la autoestima, el cómo te percibes, cuál es el valor que te das a ti mismo. Y cuando te vas quitando ese valor y le vas dando a la otra persona ese valor, es cuando realmente ya ahí estás dependiendo de una manera total de esa persona. Y aquí es cuando empiezan los problemas. Esta pequeña historia que les conté es
un ejemplo, pero es algo que pasó y pasó hace poco. Y claro que sé que hay historias un poco más graves, pero qué mejor que se quede nada más en esta historia que yo les estoy contando y que les haga clic un poco de cosas para tomar la decisión seria de a lo mejor de dejar de estar con una persona o de ya no depender de esa manera de otra persona. No tiene que ser en el ámbito amoroso, puede ser familiar, etcétera, amigos o lo que sea. La cosa es aquí el común denominador es la dependencia de alguien más. Cuando ya no te percibes con ese valor es donde empiezan los problemas, que le das el poder a la otra persona y que haga de las situaciones que quiera, te haga dependiente de él o de lo que genera. Pues bueno, ahí ya está el problema. Y es mi opinión. Claro, no soy un experto, es nada más de cómo a mí me pasan las cosas y cómo percibo yo las cosas. Como recomendación, bueno, pues sí, externen lo que están sintiendo, ¿no? Ese, les repito, sentimiento de dependencia. Me pasó, lo hablé con Iván, lo hablé con este otro amigo, pero también tuve la responsabilidad conmigo mismo de contárselo a mi psiquiatra en este caso, porque puede ser un psicólogo. Está bien hablarlo y todo, pero siempre es lo recomendable ir con un profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, como les digo, para que ellos te puedan dar un panorama un poco más realista de las cosas. Porque si dependes de ti mismo va a ser difícil. No que no se pueda, pero va a ser difícil que de un día a otro ya te olvides de la situación, de la persona, ya no pasa nada, ya soy una nueva persona. Y la gente que lo hace, mis respetos. No digo que no se pueda hacer, pero es un proceso difícil. Y es ese proceso que estoy pasando ahorita. Ahora se los digo así como que soy un poco más consciente de ese día ahorita. Y cada día trato de mejorar. Me gustaría mucho que viniera alguien aquí, algún profesional, para darnos su punto de vista, así como yo lo hice con mi psiquiatra en terapia. Hablé de eso con ella, que realmente pensé que me iba a regañar, pero pues no, o sea, que me iba a llamar la atención más bien, pero no, la verdad no fue así. Al contrario, me dijo que bueno que lo estás haciendo de una manera un poco más fría, que te has tomado los días de pensar esto, que me lo has dicho y que yo puedo darte una opinión y darte una ayuda desde mi punto de vista como psiquiatra. Como les digo, me gustaría mucho que viniera algún profesional y que pudiera hablar yo con esta persona. No sé si ustedes aquí en la caja de comentarios, si están en YouTube y si están en Spotify, pues vayan a YouTube a comentar en el video. Si conocen a alguien con el que pueda hablar, algún profesional, algún experto en la materia, yo igual estaré buscando a alguien porque me parece muy interesante ver como que estas dos opiniones de cómo vemos estas situaciones desde la persona que lo está padeciendo hasta la persona, el doctor o el psiquiatra, psicólogo, como les digo, la persona que se dedica a esto. Entonces les animo a que escriban ahí, que también me escriban un poco de su experiencia, si están pasando, ya pasaron o sienten que están teniendo alguna situación de dependencia. Me gustaría mucho que lo comentaran aquí en el video, o que igual nos busquen en Instagram, igual estamos también como Dualmente, y nos manden ahí alguna experiencia o alguna historia que nos quieran contar, asociada obviamente con el tema. Y bueno, ya me puse un poco serio, pero como siempre les digo, duerman mucho, tomen mucha agua, tomen sus medicamentos, vayan a terapia, que es muy importante. Los quiero mucho, les mando un abrazo y bye. Se pone sentimental.